A mi lado me acompaña Pedro Narro. Pedro Narro es el responsable de la oficina de Asaja en Bruselas. Él es natural de Albacete, es buen castellano manchego, licenciado en Derecho, máster en Derecho Comunitario, ha desarrollado toda su actividad profesional en Bruselas. Él prácticamente, como nosotros le decimos, es más bruselense que castellano manchego. Hace ya casi 13 años que se incorporó a la oficina de Asaja en Bruselas. A lo largo de todos estos años él ha representado a Asaja, lógicamente, en todos los foros europeos. Dentro de esta labor de representación yo quisiera destacar su participación muy intensa como coordinador del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores. Él es miembro de los grupos de trabajo técnicos y políticos del COPA-Cogeca, del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas de Bruselas. En la actualidad también es miembro del Comité Económico y Social Europeo, que, como todos saben, es un órgano consultivo de la Unión Europea, donde desde este órgano consultivo se elaboran informes relativos a temas tan amplios y tan diversos como puede ser régimen específico de cultivo, jóvenes agricultores, reforma de la PAC, agricultura del Mediterráneo o producción integrada. Yo quisiera destacar que él siempre ha estado vinculado a esta denominación de origen, porque no en vano nos ha tenido que echar alguna mano desde las oficinas de Bruselas y acelerar un poco la burocracia, la enorme burocracia y compleja burocracia desde Bruselas a la hora de algún pliego especial, específico que necesitamos, esta denominación de origen Estepa. Y además es un experto en la reforma de la PAC, periódicamente contribuye. Él, yo sé que no le va a gustar lo que yo le voy a decir ahora mismo, pero es un gran articulista, es un magnífico editorialista. Todas las semanas, puntualmente, todas las semanas, desde la oficina de Asaja en Bruselas, elabora y nos transmite a todas las oficinas de Asaja en España un periódico digital, breve pero muy intenso, y además de todo, pues un magnífico orador que yo creo que ustedes mismos lo van a ver por sí solos. Por lo tanto, yo, desde la experiencia y desde lo que nos puede aportar, teniendo en cuenta que ahora mismo pues la situación hoy, al día de hoy, es bastante compleja en cuanto es que todo está abierto, ya lo verán ustedes a lo largo de la explicación, todo el debate de la reforma de la PAC está intensamente abierto, nos quedan 6 semanas, prácticamente 6 semanas, de enorme intensidad, a la espera de que se llegue a un acuerdo político sobre cómo quedará la reforma de la PAC. Pues yo creo que Pedro pues intentará arrojar un punto de luz. Pedro, cuando quiera. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias por la presentación, Eduardo. Gracias, por supuesto, a los organizadores por invitarme a participar en esta jornada, en este encuentro intenso, como bien dice el título, y también, por supuesto, a todos ustedes por participar en un número tan alto, ¿no? Yo sé que es difícil, cada día es más difícil participar en estos eventos y, sobre todo, participar en eventos donde se nos va a hablar de PAC, ¿no? Es difícil hablar de política agrícola común, que es lo que los organizadores me han encomendado. Es difícil hablar para un ponente como yo, un ponente que viene desde Bruselas y que siempre intenta contar novedades, intenta informar y, sobre todo, lo que yo siempre intento en mis charlas y en mis conferencias es intentar ver la vertiente práctica de toda esa burocracia que comentaba Eduardo Martín en su presentación, que desde luego no solamente reina en Bruselas, también muy cerca de nosotros a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Por tanto, un ponente es difícil porque todo está abierto y la negociación es muy compleja. Y también yo entiendo que es muy difícil para todos ustedes, para aquellos que vienen a escuchar hablar de política agrícola común, ustedes que forman parte de un sector empresarial, que tienen esa mentalidad empresarial, que tienen esa mentalidad práctica y que vienen a escuchar cosas concretas y cosas prácticas que se puedan aplicar a lo que es su estrategia, ¿no? Básicamente como productores y como empresarios de este sector, del sector del olivar. Y en cambio, no solamente
no reciben esta información, hay muchas lagunas, sino que a veces incluso la información que ustedes reciben tiene contradicciones. Muchas de las informaciones que estamos recibiendo últimamente pues son contradictorias, sobre todo en su sector, en el sector del olivar. Yo sé que el ministro de Agricultura, el ministro Cañete, estuvo hace poco en un gran encuentro Expo Oliva en Jaén y comentó algo que no le gustó a los olivareros. Dio un mensaje sobre un principio, el principio de que un olivar debería cobrar allá donde estuviera la misma ayuda y que era igual un olivar en Jaén que lo que pudiera ser un olivar en Gerona. Esto es una serie de mensajes que se han transmitido. Junto a ese mensaje, el mismo ministro y los propios departamentos técnicos, ayer mismo hubo un encuentro también en Sevilla y una de las ponencias principales las dio el responsable, el presidente del FEGA, del organismo pagador. Y el mensaje que ahí se transmitió, además respondiendo a preguntas de representantes del sector del olivar, era un mensaje muy diferenciado. Era un mensaje sobre vamos a intentar mantener el status quo. Desde luego, un cultivo no es igual en Jaén o en Sevilla que lo que pueda ser en Gerona o en Albacete. Hay diferencias objetivas y por lo tanto esas diferencias se van a intentar mantener en lo que va a ser la aplicación de la reforma. Por lo tanto, contradicciones. Y dicen mucho en Bruselas, una frase que yo odio pero que se repite, y sobre todo estas semanas, nada está decidido hasta que todo está decidido. Porque estamos en el momento de mayor complejidad donde prácticamente, si no todo, porque hay una serie de principios que están claros, muchas cosas todavía son posibles. Yo, en esta charla, que voy a intentar pues, no extenderme más de media hora, quería lograr 3 objetivos. El primero es intentar explicarles, y no es sencillo, ya se lo puedo adelantar, explicarles en qué momento estamos de la discusión, en qué momento del debate y en qué momento de la decisión sobre la reforma de la PAC. En segundo lugar, y a pesar de que les he dicho que todo está abierto, mi segundo objetivo es intentar transmitirles con total sinceridad, intentando ser lo más práctico posible, aquellos temas que poco a poco empiezan a estar claros en esto de la reforma y también comentarles aquellos aspectos más problemáticos donde todo parece estar abierto. El tema de la convergencia, el reparto de las ayudas y también el tema de la aplicación del pago verde. Y por último, en mi intervención de esta mañana, otro de los objetivos que yo tengo en mente es el hecho de intentar transmitirles el debate que hay sobre el olivar en Bruselas. En primer lugar, medidas específicas, elementos de debate sobre el olivar en la reforma de la política agrícola común, ya sea en los pagos directos, pero también, como comentaba el señor alcalde, también en desarrollo rural, que hay cuestiones de importancia y cuestiones específicas respecto a las cuales el olivar va a estar directamente concernido. Les quería hablar de estas cuestiones específicas y, bueno, yo creo que ese es el menú, ese va a ser el menú de esta mañana. El título de mi conferencia era sobre si la PAC tiene o no tiene futuro. Yo, antes de entrar en materia, simplemente me gustaría transmitirles un mensaje. Yo creo que la PAC tiene futuro y la PAC tiene presente. Y yo, sinceramente, a pesar de que en mi labor diaria en Bruselas, yo creo que el 90% de lo que hago es crítica, porque me toca trabajar con las instituciones comunitarias, Comisión, Parlamento, Consejo, día tras día, para que vean toda esa burocracia, la realidad de lo que es el sector agrario español y, por ejemplo, de lo que es el sector del olivar, me cuesta transmitírselo, ¿no? Entonces voy a intentar, como decía, soy optimista respecto a esta cuestión de la política agrícola común, aunque me gustaría también recordar que no podemos ser ingenuos y que no podemos tampoco ser utópicos, y hay que tener en consideración que la política agrícola común cada vez es menos política, eso es cierto, cada vez hay menos estrategias a largo plazo, son decisiones puntuales, cada vez también esta política es menos común porque, bueno, cada vez hay más intereses. En esto de Europa, a veces pensamos que en España tenemos muchas complicaciones para ponernos de acuerdo, y es cierto, pero imagínense ustedes a nivel europeo cuando las decisiones las tienen que tomar no solamente 27 países, dentro de poco 28,
y también el Consejo, la Comisión, el Parlamento. Luego, al final, las decisiones intentan adaptarse a lo que es la realidad nacional y regional. Y, por supuesto, también esta política agrícola común cada vez es menos agrícola. Cada vez es menos agrícola, pero cada vez con la PAC se quieren conseguir más objetivos que van mucho más allá del tema de mantener la renta del agricultor. Eso es una cuestión marginal en la PAC de hoy. Se intentan otra serie de consideraciones de sostenibilidad, ambientales, de empleo, etcétera, etcétera. Y después de esta reflexión inicial, yo paso al primer elemento de mi intervención, es explicar el momento. ¿En qué momento estamos? Y yo podría utilizar muchas palabras para definir en qué momento estamos en este debate de la PAC, pero intentaré ser políticamente correcto y diré que para calificar este momento yo diría que es de confusión y es de confusión máxima, donde todos los temas están abiertos y donde se tienen que tomar una serie de decisiones, no solamente sobre los pagos directos, que a veces pensamos reforma de la PAC son las ayudas y son los pagos directos, pero también hay que tomar decisiones sobre el desarrollo rural y hay que tomar decisiones también sobre lo que se ha denominado OCM única, que son las medidas de mercado, las medidas de gestión de mercado y algunas medidas también sobre equilibrio de la cadena alimentaria. Estamos hablando mucho en esta etapa, nos quedan, como decía Eduardo, 6 semanas para que haya un acuerdo político. A finales de junio, las 3 instituciones europeas, Comisión, Parlamento y Consejo, se tienen que poner de acuerdo en un compromiso político, es decir, en los principios, en las reglas de juego de la reforma de la política agrícola común. ¿Cómo se va a llegar a ese acuerdo en estos 6 meses? Hay un concepto que se repite mucho en Bruselas, propio de la jerga comunitaria, los trílogos. En España, las reuniones de 3, siempre hemos hablado de tríos. En la jerga comunitaria, de los tríos, hemos pasado a hablar de reuniones trilaterales. Se habla también de troika. Y hoy hablamos de trílogos. ¿Qué es eso de los trílogos? Significa reuniones entre 3 instituciones que se tienen que poner de acuerdo sobre todo las temáticas de la PAC desde diferentes ópticas. Es decir, la Comisión Europea, que hizo una propuesta que va con su óptica y con sus principios, y uno de sus principios básicos es el hecho de que en 2019 las ayudas, ya sea en un estado o en una región, sean ayudas homogéneas. También tiene muy claro que quiere que una parte importante de esta nueva PAC se legitime a través del pago verde y que pretende también continuar con una serie de mecanismos de mercado y que pretende dar poca flexibilidad a los Estados. Al lado tenemos al Parlamento Europeo, que también tiene un mandato de negociación, tiene una lista de la compra. El Parlamento Europeo no pone en cuestión la estructura de lo que piensa la Comisión Europea, intenta dar más flexibilidad a los instrumentos de la convergencia, del pago verde, los mecanismos de gestión de mercado, etcétera. ¿Cómo? Introduciendo periodos transitorios más amplios, modificando los porcentajes, los umbrales, para que determinadas medidas se puedan aplicar, como por ejemplo las medidas verdes de diversificación de cultivos o de superficie de interés ecológico, para que se puedan aplicar de un modo más práctico. Y también en ese trílogo tenemos al Consejo de Ministros. Tenemos a todos los ministros que hace un mes adoptaron una decisión. Y los ministros, en estas cuestiones, lo que quieren es más flexibilidad. Quieren más flexibilidad y quieren, sobre todo, que la definición de agricultor activo, que el tema de la convergencia, de decidir cómo se va a repartir las ayudas entre los productores y las regiones, lo decida el Estado miembro y que Europa no venga a decirle a España cómo tienen que ser las reglas de juego para ese reparto, etcétera, etcétera. Y ahí está la discusión. 3 instituciones, 3 ópticas diferentes que tienen, al menos, que ponerse de acuerdo en un acuerdo político. Todo ello mezclado con el debate presupuestario. Debate presupuestario sobre el conjunto de la Unión Europea. Hay un acuerdo que tiene que refrendarse por el Parlamento Europeo. Algunos dicen que el Parlamento Europeo no va a refrendar ese acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno, pero hay un acuerdo en el cual se reduce el presupuesto de la Unión Europea y también, en un porcentaje, dependiendo de qué tipo de criterios macroeconómicos utilicemos, el presupuesto de la PAC hasta 2020 también se reduce. O sea, hay un impacto presupuestario. La aplicación de la PAC.
al final se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2015. Esa cuestión, que es una cuestión principal, hace unos meses tampoco estaba clara, pero desde luego la Unión Europea se ha dado cuenta que en tan poco tiempo era imposible que los organismos pagadores, sobre todo en países tan complejos como el nuestro, se pusieran de acuerdo y pusieran en marcha los instrumentos para que la PAC se aplicara en 2014. Por lo tanto, la PAC a partir de 2015 y el próximo año, 2014, va a ser un año de transición. ¿Qué significa un año de transición? Las mismas reglas que tenemos en la actualidad, pero con un presupuesto diferente. Y cuando digo un presupuesto diferente, digo menos presupuesto. Entonces, eso es el año de transición. Por hacerles un poco un gráfico del calendario. El calendario, en el mes de junio tiene que haber un acuerdo a nivel político entre las diferentes instituciones que fijen los principios de aplicación de la nueva PAC. Esos principios luego tendrán que desarrollarse en reglamentos de aplicación en Bruselas durante 2013. Y sobre todo, todos esos principios se tendrán que traducir en normativa nacional, normativa española y normativa regional. En este caso, y eso es información de hace, pues yo creo que una semana, el ministro de Agricultura ha señalado el 24 y 25 de julio como fecha en la cual se va a reunir la conferencia sectorial, todos los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, para adoptar, una vez que está el acuerdo político de la PAC, una serie de decisiones políticas a nivel español sobre cómo vamos a definir a nivel práctico el concepto de agricultor activo, qué criterios finalmente vamos a utilizar a la hora de repartir las ayudas entre agricultores y entre regiones, y también tendrán que fijar a nivel político cómo se va a hacer la aplicación del pago verde y otra serie de cuestiones. El otro día comentaba también el ministro de Agricultura, porque había en una conferencia muchas preguntas de los agricultores que le preguntaban con razón al ministro cuándo vamos a saber verdaderamente lo que a mí me toca, cuál va a ser mi sobre, cuál va a ser mi nivel de ayudas. Y en ese caso decía el ministro que hasta el verano de 2014 va a ser difícil o casi imposible antes de esa fecha comunicar al agricultor finalmente cuál va a ser ese sobre y cuál va a ser su derecho o la ayuda dentro de ese nuevo marco. Esto es un poco para fijar el calendario. Y antes de hablar de los temas específicos de PAC, me gustaría señalar brevemente lo que no vamos a encontrar en la reforma de la política agrícola común. Porque luego siempre se terminan las charlas, yo hablo de pagos directos, hablo de PAC, y luego siempre hay preguntas, y lo he estado escuchando esta mañana en las intervenciones de presentación, reflexiones sobre el tema de la cadena alimentaria, sobre el tema de los precios. Desgraciadamente, en lo que es esta reforma de la PAC, hay muy poco sobre cadena alimentaria, muy poco. Hay alguna reflexión en la reforma sobre el tema de la integración, el tema de las organizaciones de productores, para que se creen más y para que sean más grandes, pero hay poca sustancia sobre cómo mejorar la comercialización por parte de esas entidades. Hay poco, como digo, en la PAC. Luego hay otros instrumentos donde se habla de cadena alimentaria. Luego me referiré a ellos. Tampoco hay elementos en esta PAC que nos ayuden a enfrentarnos con garantías a las importaciones de terceros países. Y eso es algo que preocupa al sector del olivar, porque la Unión Europea, como consecuencia de la primavera árabe, una de sus respuestas a esa crisis en el Mediterráneo es mejorar y fomentar el comercio. Y, lógicamente, cuando hablamos de aceite de oliva pensamos en los nuevos contingentes, las nuevas concesiones a Túnez. Pero incluso países que hoy no producen aceite de oliva, o muy poco, como puede ser Marruecos, dentro de 2, 3, 4 años van a doblar e incluso triplicar su producción. Porque están invirtiendo, no solamente invierten ellos dinero, sino que también les ayudamos desde la Unión Europea, están invirtiendo para producir más y sobre todo para doblar y triplicar sus superficies en regadío. Tampoco vamos a encontrar el tema de la simplificación. Bueno, sí, en esto de la PAC hay simplificación. Hay simplificación para un determinado tipo de agricultor, para un pequeño agricultor, para el que recibe anualmente menos de 1.000 euros,
para ese sí hay una simplificación, pero desde luego para el agricultor profesional que intenta vivir y hacerlo dignamente de la agricultura, hay pocas medidas respecto a lo que ya había de la simplificación. Incluso yo diría que es lo contrario, que se añaden más trabas burocráticas. Y otra cuestión, aunque a lo mejor en este foro interesa menos, pero en otros es muy importante, otra cuestión que no va a abordar esta reforma es el tema de la ganadería. Estamos hablando de un sistema que se basa en una ayuda a la superficie y de respecto a la ganadería no hay, por supuesto, nada específico. Estas son las ausencias. ¿Qué hay en la PAC? En la PAC hay claroscuros. Hay una serie de ideas o principios que están claros y otros que todavía no sabemos cómo se van a aplicar finalmente. Sabemos que la Comisión Europea ha tenido en mente siempre en esta reforma un principio básico, fijándose en la fecha de 2019 o 2020, intentar que las ayudas que se dan en la Unión Europea sean ayudas más homogéneas, ya sea en el Estado, en la región, y han puesto el límite de 2019. Esa es la propuesta de la Comisión. Y además, la Comisión Europea ha propuesto que una parte importante del presupuesto se dedique a medidas obligatorias de tipo verde, el llamado greening, cumplir diversificación, mantener los pastos y declarar una serie de superficies de nuestra explotación como superficies de interés ecológico. Además de dar una serie de pagos complementarios a los jóvenes agricultores, a los pequeños agricultores y seguir manteniendo para algunos sectores, sobre todo para los ganaderos, los pagos acoplados, ¿no? Esa era la idea y la filosofía de la Comisión. Yo sé que voy a ser un poco superficial, pero creo que es la manera de transmitirles de una forma más cercana a la realidad lo que está pasando en Bruselas. Yo diría que hay 3 niveles de dificultad en la negociación. Hay un nivel básico, hay un nivel intermedio y un nivel donde la dificultad es máxima. ¿Dónde encontramos un nivel de dificultad baja? Lo encontramos, por ejemplo, en el desarrollo rural. En el desarrollo rural no hay grandes cuestiones, no hay grandes objeciones. El sistema que plantea la Comisión Europea, salvo algún problema específico relativo al regadío, porque la Comisión Europea insiste que para modernizar el regadío, para medidas de inversión en regadío, ese sistema tiene que ahorrar el 25% del agua, algo que es excesivo, es muy difícil que se ahorre el 25%. Entonces tal vez la cifra finalmente sea un 10%. Pero salvo esos temas puntuales, el desarrollo rural no va a originar problemas. Luego hay determinados sectores donde tampoco hay problemas. En la leche, nos interesa un poco menos aquí, pero bueno, en la leche, en 2015 se acaban las cuotas. En el vino, unos nuevos derechos de plantación. En el azúcar, se va a continuar, ya sea en 2017 o 2020, se van a continuar con las cuotas. Incluso en este tema de dificultad baja, yo pongo el tema de la superficie elegible. Y algunos se van a sorprender, porque este era el gran caballo de batalla de España en la negociación. 2 caballos. Caballo de la convergencia, repartir ayudas, y el tema de la superficie elegible. Es decir, ¿qué superficie va a estar dentro del sistema? Con la definición de la Comisión Europea nos íbamos a más de 40 millones de hectáreas. En España tenemos muchísima más superficie elegible que derechos. El sistema se colapsa, el sistema se hunde. El Ministerio, desde el principio, ha intentado que la Comisión Europea entrara en razón y entendiera que la superficie elegible en España tiene que estar limitada, al menos a la superficie elegible, a ese número de hectáreas que entraron en el sistema en 2009, que es un número, 17 millones de hectáreas, más o menos con un coeficiente de reducción o también de ampliación que se podría sumar. Por lo tanto, superficie elegible, un tema que hace unos meses era una gran preocupación, aunque formalmente no haya una decisión, yo estoy convencido que el tema de la superficie elegible está resuelto. Luego nos encontramos una serie de temas que son de dificultad intermedia, es decir, que nadie va a cuestionar el principio, pero que hay dudas sobre el porcentaje de ayudas, si tiene que ser un 5, si tiene que ser un 10, si la medida se tiene que aplicar en 2019 o en 2025, si tiene que haber más o menos flexibilidad. Me refiero, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, al tema de los pagos acoplados. El tema de los pagos acoplados, van a continuar los pagos acoplados. La cuestión es, ¿será hasta un 12% de presupuesto que vamos a poder acoplar o será un 15%? ¿Qué tipo de productos?
vamos a meter en la lista de pagos acoplados. Hay una lucha. La Comisión quiere una lista restringida y por parte de España y por parte de las organizaciones agrarias españolas estamos luchando para que esa lista se amplíe al tabaco, al algodón, a la aceituna de mesa, etcétera, etcétera. Los jóvenes agricultores. Va a haber un sistema para apoyar a los jóvenes. La duda es, y es una duda importante, sistema voluntario, sistema obligatorio. Y también sobre el tema del agricultor activo, que ha generado también muchísimo debate. Hace unos meses el debate, yo me acuerdo cuando daba charlas de la PAC hace un año y también en Córdoba y en Sevilla, las grandes cuestiones eran sobre el agricultor activo. Y yo tenía muchas preguntas por parte de cooperativas, por parte de jubilados, etcétera, etcétera, sobre yo soy un agricultor activo. Esas cuestiones han quedado resueltas. Con el debate hoy en Bruselas sobre el agricultor activo mete dentro a las cooperativas, a todas, mete dentro a las comunidades de bienes, mete dentro a los agricultores jubilados. Y la discusión en Bruselas hoy es qué tipo de alcance tiene que tener una lista negativa de empresas que per se no puedan recibir fondos de la PAC. Empresas ferroviarias, empresas de minería, empresas aéreas. La cuestión es qué extensión tiene que tener. Como digo, dificultad media. Algunos dirán que la dificultad es mucha, pero dificultad media respecto a los temas que verdaderamente tienen una dificultad máxima, que son dos. Uno es el tema del greening, el tema del pago verde, esas 3 medidas específicas que todos los agricultores tienen que cumplir. Y el otro, os lo podéis imaginar, y voy a dedicar pues una atención prioritaria a estos 2 elementos, es el tema de la convergencia. ¿Qué criterios para distribuir las ayudas? No ya entre estados, que más o menos ya hay una serie de acuerdos, sino lo más difícil, cómo repartir los fondos entre las regiones y entre los diferentes agricultores. Sobre el tema del verde, curiosamente, y yo he participado en muchísimas conferencias en España, pero miles en Bruselas, prácticamente cada día 3 conferencias de la PAC. Y en todas las conferencias de la PAC, ya fueran del olivar, ya fueran de producción integrada, ya fueran del vino, siempre hemos terminado hablando de una cosa, del verde, del pago verde, del greening. No es lo más importante, es importante, pero desde luego ha capitalizado todo el debate mediático, que era lo que quería la Comisión Europea. En lugar de justificar todo este sistema por nuestra contribución a la seguridad alimentaria, al hecho de que producimos alimentos, yo creo que de forma equivocada, la legitimación de nuestra actividad por parte de la Comisión Europea viene dada porque estamos cumpliendo una función ambiental. Entonces nos han propuesto estos 3 criterios obligatorios que todo agricultor tiene que cumplir. El tema de la diversificación, no tienen que cumplir los cultivos permanentes, obviamente. El tema de los pastos y el tema de la superficie de interés ecológico. Y había un tema que era muy polémico también al inicio, pero que curiosamente todo el mundo está de acuerdo. Consejo, Parlamento y Comisión Europea. Es en el tema del 30%. Es decir, el 30% del presupuesto de los pagos directos, el 30% del presupuesto de las ayudas, se va a dar a este pago. Había esperanzas de que el porcentaje fuera menor. Confiábamos en el Parlamento. Nosotros hemos luchado por eso. Confiábamos en el Parlamento, en los ministros. Pero no. Nadie quiere ser señalado como la institución o la persona que habló en contra de ecologizar la PAC. Entonces el 30% está ahí. Y ya es importante, ¿no? La controversia en el pago verde está en 3 temas. 3 temas que tienen que sustanciar en los trílogos. Pero hay 2 temas que todavía no han abordado, que están dejando como los malos estudiantes. Un mal estudiante, cuando tiene un examen, siempre se suele dejar para el final lo que tiene más sustancia, lo más difícil. Y luego los resultados siempre en el examen suelen ser pésimos. En este caso la estrategia es muy similar. Las instituciones europeas se han dejado para el final el tema del verde y el tema de la convergencia. Y en el tema del verde no saben qué hacer con las penalizaciones. Nosotros estamos luchando, como organización agraria, lógicamente, por el hecho de que quien no cumpla el greening, la penalización le afecte solamente a su ayuda verde, pero que no le afecte la ayuda del pago básico. En cambio, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Ministros estiman que si alguien no cumple el verde, también tiene que recibir sanción en el pago básico. Ese es un tema que está en discusión y yo confío en que finalmente impere
la cordura y impere el sentido común, cosa que no lo encontramos habitualmente en nuestras reuniones, y solamente la penalización sea una penalización para el pago verde. El otro tema es el tema de las equivalencias, y este es un tema fundamental, porque también es de sentido común. La Comisión Europea, la propuesta inicial es: hay que cumplir una serie de criterios, pero hay varios sectores que a priori estarán exentos, porque se entiende que son verdes por definición. Se ha hablado de la agricultura ecológica, que se entiende que es verde por definición, y también de las zonas de Natura 2000, que tengamos en parques naturales, etcétera. Verdes por definición. Pero claro, también hay una serie de cuestiones. Hemos hablado de la producción integrada, la producción, los pagos agroambientales, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que también deberían ser verdes por definición. Y la Unión Europea no se pone de acuerdo sobre qué tipo de equivalencias establecer entre las medidas agroambientales y las medidas del pago verde. Y por último, un tema también importante respecto a la tercera obligación del verde, que es el tema de la superficie de interés ecológico, ¿no? Hay que, la propuesta de la Comisión, retirar de la producción, aunque no le gusta mencionar eso, pero retirar de la producción un 7% de nuestra superficie. Y eso en principio pues afectaría a todos. Se ha luchado desde el principio porque no afecte a los cultivos permanentes. El Parlamento quiere que no afecte a los cultivos permanentes, pero el Consejo de Ministros tiene una definición un poco ni una cosa ni otra. Dice, bueno, los cultivos permanentes, siempre que no superen por hectárea más de 250 árboles, automáticamente son verdes por definición. Entonces, los datos del Ministerio son, bueno, sin hasta 250 árboles, pues salvamos al 70% del olivar. Y ahí está la cuestión. Yo creo que al final se modificará ese porcentaje y que todos los cultivos permanentes, espero que entren dentro de lo que es verde por definición. Pero ahora, esa definición que se le ha ocurrido al Consejo de Ministros deja fuera a una serie de olivareros y dentro a otra. Y esa es la discusión sobre el verde. Y la segunda parte conflictiva es el tema de la convergencia, ¿no? Y es el eje del debate. Es el eje del debate la convergencia, el reparto de ayudas entre agricultores y regiones. Es el eje del debate porque une las dos cuestiones que tienen más sensibilidad. Une la cuestión política y la cuestión presupuestaria. Vuelvo a recordar que en todo este tema, la propuesta de la Comisión siempre que hace una propuesta intenta ser radical, porque sabe que en todo el proceso de reforma, que es en lo que estamos ahora, se van perdiendo cosas, se van perdiendo batallas. Entonces, la Comisión Europea nos planteó algo muy radical, el hecho de que, ya sea en un Estado o en una región, ya sea administrativa, una región agronómica, la ayuda por hectárea en 2019 fuera igual, la tasa plana, fuera una ayuda homogénea. Esa es una barbaridad que planteó la Comisión Europea. Y a su lado, el Parlamento y el Consejo se han posicionado. El Parlamento Europeo claramente ha dicho, Comisión Europea, lo que usted me dice no tiene ninguna lógica agronómica, es una barbaridad. Habrá que limitar, en todo caso, si usted quiere hacer un sistema más homogéneo, dice el Parlamento, lo podemos entender, pero habrá que establecer límites, y límites individuales. Y el Parlamento dice, bueno, pues a título individual, que el agricultor no sufra una pérdida en sus ingresos superior al 30%, un límite. Esto es una orientación. No tomen en consideración estos porcentajes porque pueden variar. Es una propuesta del Parlamento. Y el Consejo, a su lado, el Consejo de Ministros, todavía tiene una posición mucho más radical que el Parlamento. Los ministros le han dicho, independientemente de luego pues algunos comentarios que pueda hacer nuestro ministro de Agricultura, los ministros le han dicho a la Comisión Europea, olvídese, 2019 es una cifra que no tiene ningún tipo de sentido. Necesitamos más flexibilidad, necesitamos un periodo transitorio mucho mayor y, sobre todo, necesitamos ser nosotros, a nivel nacional, los que tengamos la posibilidad de establecer nuestros criterios para repartir las ayudas de la forma que nosotros estimemos más conveniente y no
obligatoriamente tener que ir a una tasa plana o a un tipo de ayuda más homogénea, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes se den cuenta de la complejidad, el Consejo de Ministros ha querido utilizar los mismos criterios que ha utilizado la Comisión Europea para repartir el dinero entre Estados, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a hacer que aquellos agricultores que estén un 90% por debajo de la media de ayudas, su diferencia se sustancie, esa diferencia se elimine hasta en un tercio. Es un tema complejo, pero más o menos es un tipo de criterio o de fórmula que utiliza el Consejo para decir que más o menos, si no se mantiene el status quo actual, los nuevos criterios o el nuevo régimen tiene que intentar que no haya grandes transferencias. Y pasamos al debate, como digo, al debate español, ¿no? En España, como yo decía al principio de mi intervención, yo veo que se están recibiendo informaciones contradictorias, ¿no? Por parte de las administraciones, sobre todo hemos escuchado al ministro en alguna de sus intervenciones. Yo ayer venía en el avión y había una revista económica y curiosamente había una entrevista con el ministro de Agricultura y le hacían preguntas sobre el olivar y decía, un mismo cultivo en España tiene que tener una misma ayuda. Bueno, otra vez volvía yo a alarmarme y a decir, otra vez estamos generando confusión, cuando lo que España está intentando a nivel técnico en Bruselas, con diferentes documentos que se han presentado y en las diferentes reuniones, es que la Comisión Europea nos dé la flexibilidad necesaria para que podamos mantener de una forma u otra el status quo, la situación individual de cada productor. Porque, desde luego, España se encuentra un problema que no tienen. Esto para Alemania y para otros países es muy sencillo hacer una ayuda homogénea, pero en el caso de España, donde hay una variedad y una heterogeneidad de cultivos y de ayudas inmensa, es difícil, muy, muy difícil, ¿no? Vamos a ver si la Comisión, porque en España se ha estudiado el tema de la comarcalización, es decir, vamos a establecer, ya están establecidas una serie de comarcas con una lógica agronómica y dentro de esa comarca, bien, pues podemos proceder a establecer una serie de criterios o de pagos homogéneos. Incluso a nivel de Andalucía, yo sé que ya hay una reflexión y tal vez, pues seguramente la van a trasladar en la ponencia que tendrá lugar a continuación, ya hay una reflexión de no solamente utilizar ese tipo de separación comarcal a la hora de distribuir las ayudas, sino que además dentro de una propia comarca, que también hay diferencias, haya también una distribución y que diferenciemos entre lo que son los pastos, entre lo que son los cultivos permanentes y dentro de los cultivos permanentes lo que son los cultivos de secano y regadío. Pero bueno, son cuestiones que estoy convencido que se van a abordar a continuación. Por lo tanto, la Comisión quiere desembarazarse completamente de los criterios históricos y algunos de los sistemas que le estamos planteando desde España, desde luego, en el fondo, son criterios que intentan mantener los principios históricos. Vamos a ver si es posible, si la Comisión sigue firme o si la Comisión cede. Yo creo que la Comisión cede, puede llegar a ceder. Y yo voy a poner un ejemplo muy breve sobre el tema de los jóvenes agricultores. Yo redacté un informe sobre jóvenes agricultores en 2011, a petición de la Comisión Europea, y fui a ver al comisario de Agricultura, Cholos, a explicarle. Yo, pues la verdad es que me quedé un poco impresionado, el comisario, con 5 asesores. Y yo le planteé la idea de que hubiera una ayuda específica para los jóvenes dentro del primer pilar. Y el comisario y sus asesores destruyeron toda mi argumentación. No tenía sentido, era discriminatorio, nos llevarían a los tribunales. Al cabo de un año, la propia Comisión Europea planteó una ayuda de jóvenes obligatoria dentro del primer pilar. Y no solo eso, sino que hoy es el comisario Cholos, el comisario de Agricultura, el que tiene que pelearse con los ministros que quieren un sistema voluntario. Y el comisario defiende no solamente la ayuda para jóvenes en el primer pilar, sino que además defiende, como nadie, que sea una ayuda obligatoria. Con esto simplemente para mostrarles que, a pesar de que el comisario sea muy riguroso, muy contundente en sus afirmaciones de 2019, la ayuda homogénea, ningún tipo de criterio histórico, todo es posible. Y desde luego
y con esto concluyo el apartado, al menos de la convergencia, en la idea de nuestro ministerio, la idea es no alterar sustancialmente la situación individual de cada agricultor, que no haya ni grandes ganadores ni grandes perdedores. Esa es la filosofía, independientemente de frases que puedan ser malinterpretadas. Yo creo que a nivel técnico eso está meridianamente claro. Y paso ya a hablar del último elemento de mi intervención, que es un punto más referido al olivar, ¿no? Cuestiones específicas sobre el olivar que se debaten en Bruselas. Yo me gustaría hacer una doble distinción. Primero, entre medidas que vamos a encontrar para el olivar en la PAC, pagos directos, OCM únicas, mecanismo de mercado y desarrollo rural. O sea, ¿qué nos va a deparar la PAC? Y luego también, porque está de actualidad, me gustaría hacer una referencia a algo que está a punto de cumplir un año, que generó muchas expectativas en esta comarca, que era el plan de acción del comisario Cholos sobre el olivar, ¿no? Que tiene una serie de ejes y tal, y que ahora está muy de actualidad por unas razones que les comentaré a continuación, ¿no? Respecto a la reforma de la PAC, respecto a los pagos directos, pues ya hemos hablado un poco de cómo el olivar es un sector que lógicamente tiene unas preocupaciones específicas respecto a cómo se van a distribuir los pagos directos. Lo hemos hablado esta mañana, yo creo que se comentó el porcentaje de renta, el 33% de la renta de un olivarero viene dada por las ayudas de la PAC. También es verdad que si bien en España tenemos una media de ayudas por hectárea cercana a los 220 euros por hectárea, en el caso del olivar, en España, esa ayuda media es de 500 euros por hectárea, ¿no? O sea que son cuestiones a tener en consideración. Además, hay que tener en cuenta que en nuestro olivar, en el olivar español, nos encontramos con derechos de 49 euros el derecho y otros que prácticamente llegan a los 3.000. O sea que hay una gran heterogeneidad y una gran diversidad de derechos. Por lo tanto, todas estas cuestiones de las que hemos hablado de la convergencia suscitan una sensibilidad y una importancia particular. Primero, porque se afecta a una superficie muy grande de España. La superficie afectada es amplísima. Segundo, porque afecta a una parte importante de la renta del agricultor, lo que no ocurre en otros sectores. Yo creo que solamente en el sector del tabaco y el algodón los pagos directos tienen un componente más importante en la renta del agricultor. Y sobre todo también porque hay mucha heterogeneidad, mucho secano, cada vez más regadío, pero mucha heterogeneidad en las ayudas y en los cultivos. Yo había hablado de la convergencia, luego podemos avanzar, había hablado también del tema verde, vuelvo a reiterar, esa discusión para que los cultivos permanentes, todos, es decir, todo el olivar, automáticamente se considere que cumple el requisito del verde, luego le facilite el tema burocrático y le facilite la concesión de la ayuda. Y luego también hay un debate, aunque es un debate técnico, es un debate para algunos menor, aquí no tiene que ser un debate menor, hay un debate sobre qué tipo de sectores tienen que estar incluidos en los pagos acoplados, ¿no? Y conseguimos, y eso nosotros hemos empleado mucho tiempo en Bruselas, hablando de la aceituna de mesa, mucho tiempo, Eduardo Martín, que está sentado a mi derecha como representante en el comité consultivo, lo hace, y debido no solamente a nuestra presión, sino también a muchas otras organizaciones y a una parte del sector, conseguimos que el Parlamento Europeo haya metido en la lista de posibles productos acoplados a la aceituna de mesa. Algo que todavía el Consejo de Ministros no tiene claro y algo que está en discusión, ¿no? Cómo van a afectar los pagos acoplados, al menos teóricamente, a esta cuestión de la aceituna de mesa. Respecto a la OCM única, más allá de los pagos directos, no hemos hecho referencia, la OCM única habla de todos los sectores y habla de los mecanismos de mercado. Mecanismo de mercado, el aceite de oliva ha sido el almacenamiento privado. El año pasado tuvimos unas discusiones muy intensas sobre el almacenamiento privado, se desencadenó varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? El almacenamiento privado es el único mecanismo y por parte del sector, a pesar de que la Comisión se ha negado, se le ha pedido que actualice los precios en función, los precios de desencadenamiento, en función de los precios, en función de los costes, porque los precios para que se desencadenara el almacenamiento privado
eran unos precios ínfimos, completamente obsoletos. Entonces se ha hecho también presión y aunque la Comisión no lo tenga en consideración, parece ser que el Consejo de Ministros, los ministros europeos, sí que tienen claro que hay que proceder a una actualización de esos precios y que el mecanismo tiene que ser más flexible y más adaptado a unos precios reales. Por lo tanto, los ministros han dado una serie de precios de referencia que no son los precios que hemos tenido hasta ahora, y eso yo creo que lo considero muy positivo. En cambio, la Comisión también se sigue oponiendo a que el sector de la aceituna de mesa entre en el almacenamiento privado, y por parte del Parlamento y de los ministros, pues ahí tienen más dudas. Vamos a intentar también que la aceituna de mesa, que es una reivindicación clásica, al menos de esta zona, pueda también tener derecho a participar de este mecanismo de almacenamiento privado. Luego, en la OCM única también hay un tema relativo al tema de cadena alimentaria. Nos hubiera gustado que hubiera más cuestiones relativas a la cadena alimentaria, pero se habla mucho de organizaciones de productores, de cómo organizar el sector del olivar y, en concreto, todos los sectores de la Unión Europea. Se habla de crear más y de crear mejores organizaciones de productores que integren. Dentro de la Unión Europea, el sector que está más agrupado y el sector que está más integrado es el del olivar, donde la integración llega al 70%. A veces pensamos que el sector integrado por excelencia, el sector de las OPs, pensamos que es el sector de la fruta y hortalizas. Pues en la fruta y hortalizas la integración no llega al 40%. Se van a potenciar las OPs, todo tipo de medidas que se desarrollan a través de las OPs, y además se le va a dar un reconocimiento obligatorio. Hay un debate sobre reconocimiento obligatorio o no a ciertas OPs, pero todo el mundo está de acuerdo en que aquel que se quiera constituir una OP, tendrá un reconocimiento obligatorio en dos sectores: el sector de la fruta y hortalizas y el sector del olivar. Son los únicos dos sectores donde no hay debate en Bruselas sobre si el reconocimiento automático de la OP debe ser o no obligatorio. Desde luego hay una serie de carencias, sobre todo en el ámbito de la comercialización. Nos hubiera gustado que se hablara más. Y luego, en el desarrollo rural. En el desarrollo rural, dos cuestiones que afectan al olivar. El tema del regadío, ya he hablado, 25% para nuevos regadíos de ahorro de consumo de agua es una cifra difícil de alcanzar. Vamos a intentar, y creo que se va a conseguir, que sea una cifra menor. Y luego también una parte importante en el desarrollo rural, porque se van a poder crear subprogramas temáticos. Y uno de los subprogramas temáticos, se pueden crear sobre jóvenes, agricultura de montaña, y también en el plan de acción del olivar, al cual me voy a referir muy brevemente ya, porque sé que estoy pasando mi tiempo. En el plan de acción del olivar se hablaba del plan de acción de Cholos, crear un subprograma temático para el olivar en desarrollo rural. Y esa es una idea que me consta que la Junta de Andalucía, y seguramente nos van a hablar a continuación, tiene en mente. Crear un subprograma temático con ayudas específicas y con mejor financiación. Y voy a hablar por último, porque sé que quería hablar 30 minutos, me pasan, Eduardo, un cartelón, 45, es lo que pasa de hablar de tantas cosas en tan poco tiempo, pero lo voy a simplificar, porque ya me queda el último tema, que es el plan de acción de Cholos. Cholos, el año pasado, con la crisis del olivar, la crisis en su periodo más álgido, nos propuso un plan de acción, en el cual había muchísimas referencias a España, Se hablaba de los excedentes españoles, se hablaban de nuestra sobreproducción, de nuestros precios bajos, de cómo estamos desarrollando el regadío, muchos temas relativos a España. Y en ese plan de acción había medidas para reestructurar, quería desarrollarse medidas para reestructurar el sector, para mejorar nuestra competencia y para mejorar la calidad. Y, curiosamente, una de las primeras aplicaciones de ese plan Cholos era sobre la calidad, sobre los parámetros de calidad y sobre el tema de la presentación del aceite de oliva. Y el mes de enero pasado, el comisario hizo una propuesta que tampoco tuvo mucho impacto mediático, con una cuestión que luego ha demostrado ser muy controvertida: el hecho de prohibir los envases reutilizables, rellenables en aceite de oliva, sobre todo en la restauración. Aparte había muchas medidas sobre etiquetado, etcétera. Lo propuso, lo llevó a comité de gestión, donde están los funcionarios de los Estados miembros. No consiguió la mayoría, le apoyaron 15 países. Entonces, el sistema de decisión dice: cuando no hay un acuerdo, la Comisión adopta una decisión. La semana pasada el comisario
el viernes, preguntado por esta cuestión, si va a seguir adelante en esta primera propuesta, porque él la puede aprobar directamente, si va a seguir adelante con el tema de la calidad en el aceite de oliva, el comisario, el viernes de la semana pasada, dice: vamos a seguir adelante. Tengo respaldo de 15 Estados miembros y estoy convencido que es necesario llevar a buen puerto esta propuesta. Ayer, en rueda de prensa por la mañana, el comisario anuncia que va a hablar de aceite de oliva. Pues dice todo lo contrario. Que ha tenido que echarse atrás y que ha tenido, por la presión de determinados países, al no haber alcanzado un consenso mayoritario, retira la propuesta. Y es un tema curioso, es un tema que hubiera pasado sin pena ni gloria, pero que ha dado lugar a que en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, que hablaban de temas menores, el empleo, la fiscalidad, el fraude fiscal, se hablara de este tema. Cameron, el primer ministro del Reino Unido, ha sido el que alzó la voz debido a la presión mediática de los medios de comunicación en el Reino Unido. Esta semana hemos tenido poca información en Bruselas, es difícil acceder a lo que está ocurriendo en los trílogos. Se han dedicado a meterse con esta cuestión de los envases, la prohibición de los envases rellenables. Ha hablado Cameron en Consejo Europeo, Jefe de Estado y de Gobierno, hablando de esta cuestión, que para nosotros es importante, pero yo no creo que sea una cuestión de vida o muerte para el Reino Unido y para los países nórdicos. Al final lo han convertido en una gran cuestión política de gran sensibilidad, no ya en el sector agrario, sino en el sector europeo. Y he leído titulares como: la Unión Europea, a través de esta propuesta del aceite de oliva, genera euroescepticismo. Verdaderas locuras. Pero bueno, eso ha sido respecto a ese plan del olivar, ese plan de acción que, como digo, era la primera medida y se ha quedado un poco bloqueada. Próximamente habrá nuevas reuniones, nueva burocracia, nos volverán a llamar, volveremos a reunirnos, le volveremos a transmitir lo que llevamos 3 años diciéndole al comisario, luego habrá una propuesta y no sabremos lo que ocurrirá. Con esto concluyo. No quiero haber sido tampoco muy pesimista, he intentado dar unas pinceladas breves, la cuestión es complejísima, pero he intentado dar unas pinceladas realistas sobre lo que está ocurriendo en Bruselas. Y sí, lo que está ocurriendo en Bruselas es un poco caótico y también tiene un poco de confusión, pero es lo que ocurre en general en todo lo referido a la Unión Europea. Les agradezco toda la atención, sé que he sido muy largo y si hay comentarios y preguntas estaré encantado de escucharles. Muchísimas gracias por la atención.